Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Aquí estamos, día viernes a la noche, 22:02 de este 26 de junio del 2020. No sé por qué motivo, en la televisión del Estudio Mayor, en pleno centro porteño, de la radio de FM Concepto, hay un programa en el cual son todas personas recuperadas. Eran personas con su problema de obesidad y después de ser operadas ya están bien. No sé por qué dejaron esto, hace una hora que está pasando, pero bueno, ahí quedará. La gente verdaderamente no le interesa en lo más mínimo. Tendremos una cuarentena más estricta a partir del 1 de julio, lo que ha indicado el presidente de la Nación, pero ya habrá tiempo para hablar de eso. Tenemos enganchado al entrevistado de esta noche, es el presidente de la década del 80, el presidente multicampeón con River. Hoy nos vamos a dar el gustito de hablar porque hace mucho tiempo no lo hacemos con Hugo Santilli. Gracias por atendernos, buenas noches. El Tano Santarciero lo saluda. ¿Cómo le va, Hugo? ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo andas? Gusto en saludarte. Adentro, cuidándose, ¿no? Sí, un poco. A veces no se puede tanto, ¿viste? Pero sí, estamos cuidándonos y tratando de cuidar a los demás. Ahora sí, yo cuando salgo muy protegido, no solamente con barbijo, sino con la escafandra de uso que es necesaria para asegurar de que nadie pueda ser perjudicado por mí, porque en realidad tus cuidados son para que los demás estén bien. Sí, lógicamente. A ver, uno dice, muchas veces no invita a que la gente invierta demasiado dinero, pero hoy un barbijo por ahí de tela lavable cuesta 100 pesos y esa protección acrílica no superará los 300, 400 pesos, y con eso verdaderamente se puede salir protegido porque tapa la nariz, tapa los ojos, y asegurando todo esto con el barbijo. Así que principalmente todos aquellos que están en una edad de riesgo se tienen que cuidar de esa manera, y bueno, y ahora ya con la medida de a partir del 1 de julio no moverse prácticamente, intentar no salir ni a la calle. Así es. A ver, Hugo, lo llamamos porque queremos hablar de River. En toda esta cuarentena, todas las noches estuvimos sacando al aire a algún exjugador, algún exentrenador, alguien vinculado al Millonario, y bueno, y usted es uno de los presidentes que ha dejado una marca en la historia de River, más que nada también en los últimos años. Y cuando dedicamos una semana entera a los héroes del 6 de abril, como llamamos aquella semana, en donde sacamos a 6 protagonistas, después continuamos sacando a exjugadores de la década del 80, pero esa semana la dedicamos entera a la década del 80, arrancamos el lunes con Pumpido y el Beto Alonso, y después continuamos con el resto de los jugadores, y a alguno de ellos se le escapó decir que usted le había hecho la propuesta de que si pegaban la vuelta en el estadio del rival de toda la vida le iba a dar un premio económico. ¿Esto fue así cierto? Porque nunca se había dicho. Todos mencionaban que el Beto decía yo voy a dar la vuelta aunque me saquen con los pies para adelante, y que el resto estaba de acuerdo y que todos querían dar la vuelta, y nos declaró hace poquitito Villazán que le habían, porque cada vez que hablamos con más protagonistas nos vamos enterando de más cosas. Villazán nos dijo, a mí me tiraron a 1 metro una lanza, un palo con una faca, para decirlo como verdaderamente hay que mencionar a esos fierros que se asemejan a un cuchillo y que prácticamente se utilizan en la cárcel. Me lo lanzaron de la tribuna y me cayó a 1 metro, y no recuerdo quién nos contaba que había algún barra del equipo de la Ribera que no dejaba que dé la vuelta, y que se le tiró y que trató de voltearlo, y que vivieron una situación desde el minuto 1 bastante dramática, porque previamente le habían arrojado barras de hielo al micro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Fue por motus propio o usted le dijo, no, hay que dar la vuelta, yo les voy a dar un premio, tenemos que marcar la tercera vuelta olímpica en la historia de River en terreno del rival de siempre? El día 6 de abril previo al partido, sí.
a mí me llamó Rodolfo Reilly, que era secretario de Deportes. Me dijo que tuviera mucho cuidado, que si íbamos a hacer algo en la Bombonera el domingo. Yo le dije, ¿cómo me hablas? ¿Como secretario de Deportes o como hincha de Boca? Y él me dijo, no, Hugo, como secretario de Deportes, éramos grandes amigos, Le digo, bueno, si me hablas como secretario de Deportes, te digo que River va a hacer todo lo que deportivamente debe hacer, porque esto es un juego espectáculo. Como consecuencia de esa conversación que yo tuve, me llamó Julio Grondona al día siguiente. Me dijo, Reilly, que van a dar la vuelta olímpica. ¿Qué vas a hacer, Hugo? Mirá que puede haber problemas. Digo, pero Julio, ¿cómo va a haber problemas? Y si hay problema, es un problema que genera la gente de Boca, pero nosotros en la cancha de River le dimos dar la vuelta olímpica a Boca. Y ese pagaré yo lo tengo que levantar, porque la historia me lo pide. Hacer bien, me dice Julio, yo haría lo mismo. Pero esto lo revelo hoy, porque siempre lo conté cambiado, para defenderlo a Julio. El viernes me llama Trócoli, la secretaria de Trócoli, me dice, el ministro quiere hablar con usted, está internado en el Alemán por un cálculo renal y quiere hablar con usted. Fui, me recibió muy fríamente y me dijo, presidente, usted es culpable de si su equipo al dar la vuelta olímpica genera problemas. Ministro, ¿me permite? La responsabilidad de la seguridad en el fútbol argentino, por disposición de la ley de deportes y de la Asociación del Fútbol Argentino, corresponde al local. Pero usted trate de contribuir, haré todo lo que esté a mi alcance, no tenga ninguna duda. Y me fui también bastante cabronado porque no correspondía ese apriete. El sábado a la noche nos reunimos le pedí yo a Gallego, que era el capitán, que reuniera al Beto, y a varios jugadores más. Éramos 4 o 5 y al cuerpo técnico, al Bambino y al profe Hueve. Éramos 8 en total en la habitación del Tolo. Y ahí es cierto que Alonso estaba absolutamente convencido que había que dar la vuelta, pero había algunos jugadores que dicen, mire, Hugo, nos van a matar si damos la vuelta. Y el Tolo me decía, además nos van a matar los de River si no damos la vuelta, porque se había hecho una cuestión nacional sobre esto. Y yo le dije, mire, los que resuelven son ustedes que salen a la cancha. Me dice, pero usted es el presidente, usted tiene que tomar una decisión. Sí, yo tomo la decisión de que si ustedes deciden, dan la vuelta olímpica, y si no deciden, no, y si deciden que no, no dan la vuelta olímpica. Mi única decisión es que el que no dé la vuelta olímpica no juega más que con esta camiseta. Y entonces todos dicen, bueno, tenemos que dar la vuelta olímpica, estamos tranquilos, nos banca el presidente, y así fue. Fue simple como esta. O sea que usted no le ofreció un premio económico. Nada, en absoluto. Lo apretó por el otro lado, digamos. Por el otro lado. Esto era la lucha contra la historia. O éramos grandes o éramos chiquitos. Pero usted sabe que a los pibes de hoy, nosotros nos preocupamos por tratar de mezclar y de repasar la historia en una semana y sacamos de la década del 70, del 80, del 90, del 2000, del 2010. Esta semana arrancamos con Lanzini y la terminamos con usted. Para que recuerden, porque todo lo que hemos vivido estos años es importantísimo. Yo como hincha lo que viví en la década del 90, al igual que usted y el resto de los oyentes, fue importantísimo. Pero aquella vuelta olímpica, aquel partido ganándole 2-0, con 2 goles de uno de los máximos ídolos de nuestra historia, y haber dado la vuelta olímpica de un campeón que fue muy supremo porque salió campeón mucho tiempo antes y luego ganó lo que ganó como la Libertadores, la Intercontinental y luego la Interamericana,
Digo, eso queda marcado para el resto de nuestras vidas. Ellos le dieron 2 vueltas y nosotros 3. Y esta fue la tercera. Nosotros, que no debemos nunca dejar de pasar historia a algo que es trascendente. River Plate vivió en el año 85-86, en esos 2 años y parte del 87, hechos únicos en su historia, porque logró, después de 20 años de frustraciones, su primera Copa América, la primera Copa Libertadores. Después de haberse salvado del descenso por medio punto promedio que mandó a Racing a Chicago al descenso, ir a jugar la final con Ferrocarril Oeste del Campeonato Nacional en poco más que 3 meses, armando un equipo con 5 platitos y 2 palitos. Ese River consiguió ganar el campeonato por la máxima diferencia de puntos en la historia del fútbol argentino, porque se clasificó campeón varias fechas antes, 6 fechas antes, cuando los puntos eran 2. Ese equipo ganó la primer Supercopa, que era, antes se jugaba entre la Conmebol y la CONCACAF, y ganamos la primera, que ahora es la Supercopa. Hoy ganamos la primera Supercopa, y ganamos la primera y única Copa del Mundo que tiene su vitrina River Plate en diciembre del 86. A ese plantel no se le puede hablar de plata. A ese plantel se habla de objetivos y de gloria, de historia. Y así fue como vivimos esos años, con un sentimiento por encima del dinero, porque se morían de hambre. El jugador mejor pago era Oscar Ruggeri y Osvaldo Alonso, con $120.000 de prima. Hoy cualquier 4 de Copa gana $1 millón. Y en Europa ganan 20, 30 millones de dólares de contrato anual. Entonces, esos jugadores no necesitaban el premio. Si nosotros, cuando fuimos a jugar la Copa del Mundo, nos daban $210.000 de la FIFA, y hoy te dan por jugar el campeonato de clubes, te dan 10 millones al ganador, 6 millones al segundo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Te quiero decir que nosotros no nos interesó el dinero. El equipo tenía que jugar esa final de la Copa del Mundo, la tenía que jugar pagado por la FIFA con 3 noches en Tokio. Y yo había hablado con Avanzi y con Fernández Nor, que fueron los médicos de 2 planteles que fueron a Tokio. Avanzi había ido el año anterior y jugó la final Argentino Junior con la Juventus, que la perdió 3-0. Pero era un equipo memorable el de Argentino Junior. A ese eliminamos, un campeón de América extraordinario. Nosotros fuimos a jugarlo, y Avanzi y Fernando no nos dijeron: tienen que ir con 7 noches porque es imposible. Tienen una ventaja enorme porque ellos llevan cada día de nocturnidad, significa 1 hora ganada en el jet lag. Entonces nosotros yendo 7 horas teníamos 5 horas, 7 días, y teníamos 5 horas de diferencia. Y eso lo pagó River. O sea que River vino sin un peso, pero puso en el libro de la historia de su grandeza la primera de todas las Copas América, la Supercopa, la Copa del Mundo, el campeonato profesional. Es decir, no había objetivo de dinero. Obviamente que los jugadores tienen sus intereses y perciben sus intereses, pero tuvieron, junto con un enorme alma, porque ese plantel es extraordinario. No recuerdo otro plantel con tanta personalidad como ese que tuvo River en el 86 y 85. Tuvo además algo que es la grandeza de la búsqueda del objetivo y de quedar en la historia. Hugo, usted sabe que cuando hablamos con todos aquellos que fueron parte, creo que contados
con los dedos de una mano dudan o por ahí se inclinan por la Copa Libertadores de América del 2018. Después el resto, por ahí por haber sido parte, por no querer bajarle el precio, o vaya uno a saber por qué. 2018, la del 9 de diciembre, la del Bernabéu, la del rival de toda la vida. Sí. Digo, por ahí para no bajarle el precio, porque todo tiempo pasado siempre fue mejor, etcétera, etcétera, pero el grueso se queda con la Copa Intercontinental. Usted se queda con la Copa en el Bernabéu, esa que vieron 450 millones de personas, la primera definición de Copa Libertadores de América entre dos equipos del mismo país, los dos conjuntos antagónicos, River jugando el primer partido de visitante sin su gente, el segundo partido en condición de visitante porque fue el vestuario visitante, la tribuna visitante y ellos con su público, dando vuelta al marcador, jugando en el Riachuelo y también en España y consiguiendo esta Copa Libertadores de América que da la sensación que los liquidó para siempre. ¿Usted se queda con esa o se queda con aquella Intercontinental de Tokio, de Japón, del gol de Alzamendi? Bueno, no puedo optar porque una es la Copa del Mundo y otra es la Copa Libertadores. Son dos objetivos distintos. La Copa Libertadores nos puso a nosotros durante 12 meses como el mejor equipo del mundo. Pero esta Copa Libertadores, ¿no le parece que es más que una Copa del Mundo? Ahora, vamos a hablar de la Copa del 86. Porque hay un problema que hay que tener en cuenta. Yo vi jugar parte de la máquina, vi jugar la maquinita de la década del 50, vi que 5 campeonatos en 6 años, 52, 53, y el 55, segundo tricampeonato de la historia. 57, triple corona. Sí. La gente no come para ver a Walter Gómez, Carrizo, Pérez y Lairo, Mantegari, Rossi Sola, Bernaza, Prado, Walter Gómez, Labruna y Lustó, la rompían. Entonces, quien vio este fútbol, quien vio el campeonato de los 17 años, que fue una penuria para River esos 17 años, también sabe que la segunda penuria terrible fue la Copa Libertadores de América. Y entonces, cuando ustedes me dicen de la Copa del Bernabéu, yo digo la Copa del Bernabéu es grande, es enorme, forma parte de la vitrina grande de las cosas de River. Pero la Copa del 86 forma parte del comienzo de la gloria y del comienzo del destino de grandeza internacional, porque River siempre fue un club progresista superior a casi todos los del medio nacional. Pero puedo desintir un poco... Perdón, sí. Déjeme terminar con esto. Pero algo le faltaba a River. Internacionalmente no había ganado nada. En realidad, y había perdido finales de Copa Libertadores. Las Copas Saldao, previo a las Libertadores. Pero digo, yo tengo ganas de convencerlo un poquito. Entiendo y respeto a muerte la década del 80 y todo lo que se ganó, y por eso es que hacemos tanto hincapié en llamar a los protagonistas de aquella época. Pero lo que yo le quiero marcar es que River desciende en el 2011 y vuelve y gana todo lo que gana y termina coronando, al margen de que volvió a ganar una Recopa y una Copa Argentina, pero termina coronando todos estos años victoriosos con esa Copa Libertadores, con todos los problemas que trajo, con lo que fue para mi gusto, ese armado para en definitiva sacarlo a River del Monumental y que no se juegue en la cancha de River. No, pero ninguna duda, yo no le estoy, no estoy comparando, digo, lo que no quiero es que nosotros enteremos, primero somos dos generaciones distintas, con épocas distintas y con exitismos y frustraciones diferentes. Es decir, nosotros fuimos y le dimos la vuelta olímpica en la cancha de Boca. Bueno, también fuimos a jugar una Copa Libertadores y ganamos la final en el Bernabéu. Son cosas grandes, son cosas que hay que hacerlas. Entonces, no hay que valorar para el hincha de hoy, para el joven, para el que no lo vio, lo que se valora es esto.
Pero esto es lo mismo que digamos, ¿quién fue mejor? Joe Luis, Muhammad Ali, Cassius Clay o Tyson. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Son comparar distintas épocas. Dempsey, ¿quién es mejor? Fangio o el alemán. O sea que usted dice que hay que valorar a, es decir, a toda la hay historia. una temporalidad, Ajá. hay una temporalidad que hay que respetar. Que no se puede comparar. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál fue el mejor presidente de la historia de River? ¿Usted qué me responde? Antonio Alberti, sin ninguna duda. No importa que se haya ido abuchado e insultado. Alberti fue tan grande fue, que superó sus derrotas, porque no fue un gran presidente ganador. Fíjense, un gran presidente ganador fue Enrique Pardo, de la década del 50. Duró 6 años su mandato, ganó la triple corona y 5 campeonatos en 6 años. Sin embargo, nadie se acuerda de Enrique Pardo. Pero Liberty fue, ¿sabe cuál es la grandeza de Liberty? Que vio el futuro 10 años antes. O sea que Liberty vio lo que era traer a Bernabé Ferreira a River. Traer a Bernabé Ferreira era cambiar al River Italia por el Monumental. Y entonces dijo, ¿por qué? Porque nos quedaban 20.000 tipos fuera de la cancha los domingos para ver a Bernabé. Y entonces fuimos a comprar los terrenos de Núñez. Y cuando fue a comprar los terrenos de Núñez, todos los contemporáneos que estaban ahí le dijeron, esto es un barrial, esto está es loco. Lo llevaban en tranvía. no se puede hacer, que nos van a matar. Y ahí está, iniciamos la Panamericana con el Monumental e hicimos un barrio en la ciudad de Buenos Aires. Eso es ser un dirigente. Después trajo a Walter Gómez. Hugo, usted sabe, Hugo, que yo lo pongo a Bernabé Ferreira dentro de los 10 ídolos máximos de la historia del club, para mí, yo lo pongo dentro de los 10 ídolos máximos de la historia del club. Bernabé produjo un hecho extraordinario, hizo a River Nacional. Hizo a River Nacional y además fue, junto con Liberty, los 2 constructores espirituales del Estadio Monumental. ¿No le cambiaría jamás el nombre usted, Hugo? No, a mí yo no soy el de poner nombres personales a las cosas, pero el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberty creo que forma parte de un respeto grande a un siglo de vida grande de la institución, porque estoy hablando del siglo que va de 1901, de nuestro nacimiento, hasta comienzos de esta década, de esta centuria, ¿no? Es decir, creo que River va a tener muchos cientos de años, pero en esos 100 primeros años, Liberty y Bernabé fueron algo muy muy especial, porque le dieron una dimensión extraordinaria. Después vienen los títulos, vienen las cosas, creo que también en eso, y nunca dejo de mencionarlo, que tuvimos un 6 extraordinario como jugador, pero que nos hizo tocar el fondo, ¿no? ¿Le parece que el peor presidente fue Pasarela o Aguilar? Hizo lo imposible Pasarela por ser el peor, y lo ganó. Sí, es muy difícil mandar a River al descenso. Si yo te propongo... Con usted no se iba, ¿no? El mejor hincha, el hincha de Boca más inteligente. Con usted no se iba, ¿no? Escúchame, yo agarro al hincha de Boca más inteligente, y lo pongo de presidente de River, cuyo objetivo es salir al descenso. No lo puedo hacer. Este muchacho lo logró, porque es un cabezón, porque le dijimos que no estaba preparado, y nunca estuvo preparado, y nos hizo un daño incalculable. Pero bueno, hablemos de cosas felices, sino de esto. La verdad, Hugo, tengo ganas de preguntarle 10 o 15 cosas más. Tenemos una hora larga, pero me acompañan 3 profesionales más que en un rato voy a presentar, porque me queda una sola cortita, imaginándonos que no nos escucha nadie y que estamos en un café. Y yo le pregunto, ¿es verdad que usted entró al vestuario previo a la final frente a América de Cali en el Estadio Monumental? Aquella que gana River con gol de Juan Gilberto Funes, y le dijo, muchachos, salgan a la cancha tranquilos, que somos campeones de América. Es cierto. En el Monumental. En el Monumental. Sí.
Listo, no aclaremos más nada. Gabriel Velardes, te está escuchando Hugo Santilli, el presidente de River de aquella década gloriosa como fue la década del 80. Bienvenido. Estimado Hugo, buenas noches Tano, un placer saludarlos. Hoy es una fecha especial, si bien usted dijo que quiere que hablemos de cosas felices, porque hace 9 años que River por una temporada dejó de pertenecer a la primera división del fútbol argentino. Y alguna vez un entrevistado dijo en este programa que era necesario que River se vaya, haciendo referencia a todo lo posterior, a lo que ganó River después de ese hecho. ¿Coincidís con esta postura, Hugo? No, me parece un pensamiento muy superficial. River es el club más progresista, yo te diría el más progresista de América, no de Argentina, de América. Es un club que nació en un lugar pobrísimo, hecho por un grupo de muchachos. De ahí saltó en 16 años, porque en 1917 Basigalupi, presidente, lo lleva al Veritable centro de la oligarquía y de del barrio norte de la Argentina. Mirá qué concepto progresista que tenía. ¿Cuál era la idea? No se quedó en su lugar terruño, se vino acá. De acá previó en los años en que aparece Antonio Liberti, que tenía que irse porque no podía ser que no pudiéramos recibir la gente que se agolpaba para seguir el partido afuera, para participar, porque la gente cuando quiere participar, participa aún no viendo ese fenómeno que está ocurriendo. Había apuestas en la semana a qué hora, a qué minuto hacía el gol Bernabé, si el arquero no se dejaba hacer el gol, en qué, bueno, había apuestas, lo hacía el diario Crítica de aquel momento. Y se va al Monumental y empieza a generar un proceso extraordinario, que culmina en la década del 50, cuando gana la triple corona que ya había ganado Racing, y que eran los dos únicos equipos que la tenían de la era profesional. Después vino esa debacle de esos 17 años y River se rehizo, y cuando ganó el campeonato de los 17 años, en 1975, empezó también un proceso genial, grande de campeonatos y de jugar bien y no nos olvidemos que nosotros por un capricho dejamos ir a Maradona a Boca, que le dimos aire. Y luego River tuvo en ese proceso 20 años de malaria con la Copa Libertadores, que no se podía ganar, y 2 finales que llegamos en Santiago de Chile las perdimos. Entonces, 17 años en el campeonato local, 20 años a partir del 66 en la Copa Libertadores, son hechos, y se repuso. Es un club progresista, es un club de avanzada, con pensamientos grandes y que tiene algo muy importante, una génesis de dirigentes distintos, a veces controversiales, a veces que se pelean y se enfrentan, pero siempre con una visión de grandeza y de superioridad intelectual y creativa que ha hecho que el club sea lo que es. Entonces, a mí me produce mucha amargura cuando escucho una frase de ese tipo, porque no entiendo nada de lo que es River. River tiene desde 1901 una clase dirigente y un crecimiento excepcional, con sus claroscuros, con sus derrotas y con sus victorias, pero es inigualable lo que River no necesitaba tener un golpe de esos. Eso fue un bochorno de impericia, porque ahí
con todo respeto lo voy a decir, se equivocó el socio. Se equivocó el socio. Creyó que el que jugaba bien de número 6 podía jugar bien de número 1 en la clase dirigente. Y la clase dirigente se hace desde adentro, no jugando al fútbol. Clarísimo, Hugo, clarísimo. Le pregunto desde su marco económico y dirigencial, por su opinión acerca de los jugadores que, con la actual dirigencia de River, se fueron con el pase en su poder en condición de jugador libre. Me gustaría saber si esto es algo que en ocasiones es inevitable o si es un error dirigencial en cuanto a lo económico que no debe cometerse. Bueno, depende de qué jugador. Hay jugadores que son muy caros y que es mejor que se vayan porque representan un gasto permanente para la institución, aun cuando vos no saques nada. El problema es si vos te dejás ir la joya de una joya que no pudiste ver, lo demandaste joven. Mirá, si no triunfa en River, si no es un fenómeno. Mi hijo era socio vitalicio y rompió el carnet cuando River lo mandó a Adolfo Pedernera a Huracán. Yo no sé si de la mesa si alguno tuvo la posibilidad de ver a Adolfo. Creo que no. No, lo conocí únicamente cruzándome en el club como entrenador, digamos. Era mi director técnico de todo el fútbol amateur. Es el inventor de los Gorositos, de los Canigia, de los Troglio, de todos esos jugadores que yo tuve. Cuando yo jugaba la Copa Libertadores de América, esa del 86, la ganamos con, ustedes lo saben de memoria los jugadores con los que la ganamos. Pero les cuento el banco, porque de eso nadie lo dice. En el banco estaba Eloy Cochea, Cacho Borelli, Patricio Hernández, Saralegui, el 5 de la selección uruguaya, Pipo Gorosito, Pedrito Troglio, Claudio Paul Canilla, entre otros. Entonces, ¿ustedes no creen que con ese banco nosotros podíamos pelear cualquier Copa América? Nosotros sí lo decimos, Hugo, sacamos a Goicoechea, a Troglio, a muchos de los que nombró, a Hernández, así que... Bueno, entonces hay un momento en que vos tenés que dejar ir a jugadores, porque él no va a jugar y el costo de mantenimiento es alto. Voy a presentarlo, Juancito Bielac. Te está escuchando Hugo Santilli en el aire de Rocky River de FM Concepto, 22:35 de la noche de este viernes. Juan querido. Muy buenas noches, Tano. Buenas noches a todos los oyentes. Buenas noches, Hugo. Gracias por tu tiempo aquí en Rocky River. Yo quiero preguntarle, Hugo, quizás para hacer una comparación, pero hay un tema que siempre nos interesó, por lo menos aquí en el programa, o a mí me interesa personalmente, que es el hecho de cómo influyen los representantes hoy por hoy, no en el fútbol profesional, sino en el fútbol de inferiores, ¿sí? Porque si hoy uno quizás puede ver una realidad, bueno, esa realidad marca que los chicos ya a los 15, 16 años empieza con un representante, hasta algunos tienen 2 o 3 personas interesadas que los van guiando, y pareciera que hoy, si uno no tiene representante más allá quizás del talento, es como que queda un poco incivilizado. La pregunta concreta es, ¿cómo era en aquel momento, si esto existía o no, y cómo cree que es ahora, si es así, si coincide un poco, si hay que tener representante de muy chico como para llegar a la primera de un club? No. Los representantes existen, tienen importancia más importancia en Argentina que en el mundo. Y tiene más importancia en Argentina porque los clubes son pobres. Pensemos que nosotros prácticamente no tenemos derecho de televisión. Los derechos de televisión nuestros son 3 millones de dólares, 2 millones de dólares, 4 a veces.
El Barcelona tiene 450 millones de dólares. Y el Real Madrid igual. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros al representante acá lo tenemos para no pelearnos con el jugador, pero el representante manda, porque te dice, y por la plata que me pagan tengo 50, cuando estamos hablando de un jugador importante. Ustedes saben que el que no se va es el que no juega, el malo es el que juega. Los jugadores difíciles nunca son los troncos, los jugadores difíciles son los que saben jugar. Yo arreglaba el contrato primero que arreglaba era con Francesco y con Ruggeri y con Alonso y con el Toro Gallego. Después lo demás de taquito. Pero esos son los jugadores clave. Entonces esos jugadores clave no necesitan representantes. Se arreglan solo sus contratos. No tienen para no pelearse, no discutir con el dirigente, no hacer el regateo. En Europa el representante tiene un rol importante, pero no es decisorio. En la Argentina es clave, porque te puede arruinar un club. Salvo que esté arreglado con los dirigentes. Y eso es muy malo. Eso es lo peor que te puede ocurrir. Ahora. Bien. Sí, Hugo. Ahora, el dirigente tiene que tener mucho cuidado con su semillero, porque es ahí donde van. Porque cada vez, hoy, el jugador que, salvo el fenómeno, yo vi 5 fenómenos, para mí los 5 mejores jugadores del mundo de la historia del fútbol. Alfredo Di Stéfano, Pelé, Johan Cruyff, Maradona y Messi. Para mí son los 5 mejores. Entonces, si vos tenés alguno que pinta como esos en el semillero, le ven antes que vos. Y si por ahí se te entonga un director técnico de la división inferiores y le avisa a otro y se lo llevan. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer ahí, Hugo? El padre. ¿Qué hay que hacer ahí? Pero ¿qué hay que hacer? Por eso cada vez tenemos que hacer contratos con pibes más chicos. Bueno, para mantener ese potencial. Axel Encinas, un chico de 15 años, fue uno de los últimos que ha firmado contrato con River a los 15 años. Digo, ese es un ejemplo de lo que usted está hablando. Porque te lo roban, si no. Pero perdóneme, Hugo, ¿qué hace con eso? Si usted se entera que hay un entrenador de, supóngale, la séptima, la sexta, que habló con otro y que sopló a... Vuela. Claro. Pero ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe quién estaba conmigo en las divisiones inferiores de River? Mira, primero te digo lo siguiente. En las divisiones inferiores de River, el director general, que hacía la tercera, se llamaba el señor Adolfo Pedernera. Lo seguía Martín Pando, cuarta, quinta y sexta, y Federico Bairo, séptima, octava y novena. Preguntá cómo murieron los tres, en la miseria absoluta, hacedores de montones de jugadores crack de River Plate, gente buena, gente decente, gente limpia, gente honesta. Entonces, también en eso tenés que prestar atención. Ojo, porque el ojo para ver, como decía Carlito Peuchele, ¿vos sabés cuántos tipos cuando salían los pibes a probarse con River? River hace 5.000 pruebas por año, las hace en el interior y en el club. Carlito Peuchele se ponía en el borde del pasto y cuando salían caminando los pibes del vestuario, a la mitad le decía, vuélvanse, cámbiense. Ya por ver los caminos sabían que no podían jugar. Eso es ojo. ¿Usted sabe una cosa, Hugo? Para mí, Pedernera no entra entre los ídolos de River porque cometió el gravísimo error de emparentarse con el equipo de la Ribera. Para mí ningún ídolo de River, por lo menos los 10 ídolos que yo considero de la historia de River, no tienen nada que ver con el equipo de la Ribera. No pueden estar emparentados, ni como manager, ni como entrenadores, ni como jugadores, ni como nada. No, pues escuchemos una cosa, para un poquitito, lo estás eliminando a Alfredo Di Stéfano de la Liga de Fútbol.
Dentro de los 10 ídolos, para mí viene La Bruna, Gallardo, el Beto Alonso, Ramón Díaz, Francesco Li Ortega, Amadeo Carrizo, Bernabé Ferreira, Pinino Máximo, Mostaza Merlo. Son todos grandes jugadores y sobre todo grandes riverplatenses. Pero yo respeto a tipos que, viste, aunque se hayan emparentado profesionalmente, te digo que no ganaban un peso, entonces los tipos tenían que trabajar donde pudieran, pero que no le podés sacar la dignidad de grandes jugadores y de jugadores que le dieron a River. No, el respeto, pero no subirlos dentro de no subirlos arriba de un atril como ídolos. Eso es lo que yo digo, por lo menos en mi postura. Por eso Mira, la vuelta olímpica en la Bombonera la dio Oscar Ruggeri. Cuando yo traje a Ruggeri y a Gareca River, me paraba la gente por la calle y me decía, por favor no los traiga. ¿Sabe lo que significó traer a Ruggeri y a Gareca? Que Boca durante 10 años no pudiera jugar y peleara siempre por sobrevivir. Y nosotros ganamos todo, hasta la Copa del Mundo. Entonces yo no puedo pensar así, perdóname, pero déjame disentir desde un concepto dirigencial. Igual ahí está al revés, Hugo. Primero que usted fue inteligente porque con esa movida de Ruggeri por el Vasco Larticoechea, que bueno, estaba la huelga, etcétera, y usted se movió rápido, pero ahí fue a la inversa. Digamos, la traición es para los del equipo de la Ribera por el lado de Ruggeri, porque él estaba allá y vino para acá. En cambio, en el caso de Pedernera fue de acá para allá, y habiendo sido un referente de la máquina, habiendo sido un referente en el terreno de juego con la camiseta de River. Bueno, yo escuchame, me parece un jugador. Pero usted es un político y yo lo entiendo y lo respetamos y sabemos que toda la vida se ha movido de esa manera con buen tino político, con una mirada que por ahí no llegamos a tener el resto, ¿no? Que nosotros no tenés que ver un poco, escúchame, las debilidades y las grandezas, porque somos seres humanos, pero yo hay algo que te digo, Angelito siempre me decía lo siguiente, vos sabés que cuando yo gané las elecciones, mi técnico era Ángel Labruna, se murió 3 meses antes, desgraciadamente, tuve que salir a buscar el técnico de urgencia, pero el técnico era Ángela. En el verde césped vamos a ver la verdad, y es ahí donde se ve la verdad. ¿Laburaba Beira? ¿Laburaba Beira o era un gran motivador solamente? No, Beira era un técnico muy inteligente, muy inteligente. Mira, River jugó con Beira, aunque parezca mentira, ese gran equipo de River, que jugaba muy bien y que era muy difícil ganarle, además de tener jugadores extraordinarios, tácticamente era un equipo explosivo. Jugaba al contragolpe, hacía un 4-3-3, o sea que vos veías un planteo muy ofensivo, pero se replegaba como un acordeón cuando lo atacaban y salía despedido como loco con jugadores de la talla de Alzamendi, Morresi, Francescoli en la puja adelante, o el Búfalo Funes después, o sea, tenía jugadores muy veloces, para hacer ese acordeón en un equipo que jugara a dejarlos venir y salir y pegarle. Por eso jugaba 4-3-3, pero para jugar 4-3-3 tenía que tener un tipo como Gallego, que te come todo lo que pasa caminando para el lado, y un jugador como Alonso que te pone pelotas, y un ventilador como Alfaro. Cuando viene Alfaro ya River juega un 4-3-3 o un 4-4-2 casi. Pero era un equipo importante, un equipo que yo respeto a los jugadores, mira, respeto a los jugadores y respeto a los grandes que vi, ¿no? Mira, perdónenme si yo meto y sufro muchas anécdotas, ¿no?, en todo esto. Pero en la época que yo empecé a ver el fútbol,
cuando era chico, tenía 7 años, 8 años, empecé a entender algo y a verlo. En cada club había 2 o 3 jugadores notables. Les cuento el Racing del 49, 50 y 51, la triple corona. Pero uno de los partidos más memorables que me tocó era a mí, es el River ese grande del 50 que le dije con Bernanza Prado, Walter Gómez, Labruna y Zárate ya, contra el Independiente de Micheli, Checonato, Bonelli, Grillo y Cruz. Lo que vimos ese día en el Monumental, nos ganaron ellos, 3-2, partido memorable. Lo que vimos ese día, todos los que fuimos al Monumental, fue una fiesta inolvidable para los que nos gusta el buen fútbol. Esos jugadores no tienen camiseta, son caras de verdad, juegan en serio, y para eso hay que saber. Entonces, vos miralo, cuando uno veía jugar al muñeco Gallardo, todos hablamos de técnico, pero el muñeco sabía pegarle a la pelota, sabía cruzarse de izquierda a derecha. Es muy difícil encontrar esos jugadores hoy. Hoy es todo potencia. Ahora cuando aparece un Messi, se simplifica todo. Juancito, se simplifica todo. Perdóneme, te pelota de gol, te hace un gol. Y bueno, eso es lo que busca River siempre. Esa es la búsqueda eterna de River. Juancito, te queda... Perdóneme, Hugo. Juancito, te queda una pregunta y le quedan 2 preguntas a Mati Verdini. Les pido disculpas a mis compañeros. Pasa que a uno le gusta hablar con Hugo, que sabe de River, que sabe de fútbol y al margen de esto que verdaderamente nos llena de anécdotas y hace que se pase rapidita la hora de Rocky River por FM Concepto. Dale, Juancho. Sí, Hugo, en el 2018, en la final que se iba a jugar el día 23 de noviembre en el Estadio Monumental contra Boca, ocurre lo que todos sabemos, los incidentes fuera del anillo de seguridad de River, es decir, antes de que arranquen los controles que le correspondían a River, y justamente yo quiero preguntarle si usted días después o si usted en la actualidad habla con su hijo Diego, que en ese momento y ahora también vicejefe de gabinete porteño, porque está involucrada de alguna manera lo que fue no solo la seguridad de la ciudad de Buenos Aires, sino también la seguridad nacional, y eso raro que pasó de que no se hizo el cordón policial como se venían haciendo en todos los partidos de River para que pase el micro visitante. Sí. ¿Usted ha podido hablar en cuanto al hecho? Claro que hablamos, Diego. Y fue un error. Primero, fue un error de no si iban a pasar por ahí, tenía que haber intercepción de la calle, la gente no podía estar circulando. Hubo un error, no le corresponde, la culpa no era de River institución, era del operativo de seguridad. Mati Verdini, te está escuchando Hugo Santilli. Sí, Tano, buenas noches a todos mis compañeros y a los oyentes. Hugo, un placer poder estar hablando con usted. A ver, yo quiero preguntarle, porque hace un ratito en la nota nombraba aquella conversación con don Julio Grondona, y quiero preguntarle sobre la actualidad de la AFA, post el fallecimiento de Julio Grondona. ¿Cómo cree que se está manejando la AFA luego de tantos años de grondonismo, digamos, y si cree que con el pasar del tiempo y con la actualidad que vive el fútbol argentino, quizás se fue un poco injusto con la manera de gobernar, por decirlo de una manera, el fútbol de Grondona? Mira, Mati, vamos a dividir la pregunta en 2 partes. El fútbol profesional no es un deporte, es un espectáculo público sobre la base de un deporte. No tiene nada que ver con el fútbol que jugamos nosotros en el country, ¿viste? Ergo, tiene que reunir las condiciones para que este espectáculo público sea un Super Bowl, como es en Estados Unidos, la Super Bowl, que
llena estadios y se corre la gente y va de un estado al otro. ¿Qué es lo que pasa acá? Que el producto que ofrecemos es malo. ¿En qué consiste esto? Si yo compro un palco en River Plate que me cuesta 40.000 pesos el lugar, 2 lugares, y si compro un palco cerrado que cuesta 2 millones de pesos por un año, y yo tengo que jugar, con todo respeto lo voy a decir, con 10 equipos que no están en condiciones de jugar contra River, de local, y de local solamente tengo 2 partidos porque después tengo que esperar otra rueda, donde viene Boca y Independiente, con suerte, o Racing y San Lorenzo. ¿Qué estoy viendo yo? River con Patronato, estoy viendo River con todo respeto digo esto, y yo estoy pagando eso. Estamos haciendo un fútbol no profesional. Este campeonato como está armado no sirve, no es atractivo. Entonces, esa es la primera cosa que tengo que decirte con relación a lo que la AFA hace. El producto que vende la AFA no lo venderían. La distribución de recursos que hacen no es equilibrada, no es justa. Porque el que pone la gente el espectáculo y hace que esto sea emotivo e invierte para que eso haga, cobra lo mismo que otro. Prácticamente lo mismo que otro que no hace el mismo esfuerzo. Vamos al otro punto. Julio Grondona fue un hombre personalista y muy autoritario. Yo fui vicepresidente con él en el campeonato que ganamos con la selección nacional en 1986, y durante todos mis 2 mandatos en River fui el vicepresidente primero de la AFA, así que lo conozco bien. Él gobernaba una corporación que tenía 40 votos, ahora son más, pero en aquella época eran 40, y vos es muy fácil ganar elecciones con 40 votos, porque simplemente hacer favores o resolver problemas. De todas maneras era un dirigente claro, no era de buen hablar, o sea, no tenía una expresividad, un lenguaje bien desarrollado, pero tenía una inteligencia extraordinaria, y con esas condiciones llegó a ser un hombre que manejó la FIFA en las finanzas, el número 2 del mundo del fútbol mundial. Entonces yo, más allá no quiero hacer juicios personales sobre Grondona, simplemente describo la realidad. No sé si Mati te contestó. Perfecto. Sí, perfecto, completísimo y muy jugoso. Cortísima nos quedó, Tano, la hora, porque yo quiero preguntarle a Hugo, porque no quiero dejar de aprovechar, porque cuando él se aleja de River, fue presidente del Banco Nación entre el 89 y el 91, post hiperinflación, y la salida en aquel momento fue el plan de convertibilidad de Cavallo, del 1-1. Hoy quizás, no sé si hablar de hiperinflación, pero sí que los procesos inflacionarios de Argentina en los últimos años fueron importantes y quizás comparables con aquella época. Entonces, desde su experiencia, quiero consultarle cómo ve la actualidad económica de Argentina y cuál cree que puede ser una posible salida para darle un crecimiento a ello, ¿no? A la economía argentina, sobre todo después de esto que nos está sucediendo, de esta pandemia. Es una pregunta de enciclopedia, te cuento, es para conferencia esa. Pero voy a tratar de ser simple para no desde su experiencia, desde lo que le tocó vivir quizás en aquella época, y pueda trazar algún paralelismo con la actualidad. Mira, Argentina hoy, que es lo que nos interesa, sale por el sector externo. No sale por el sector interno. Argentina tiene probablemente hoy un nivel de 50% de pobreza, con lo cual no hay consumo interno, y tiene muchos problemas desincentivantes de la inversión interna. Por lo tanto, puede salir por el sector externo. Tiene la pampa húmeda con todo su sistema granario, los porotos de Jujuy, el tabaco de Salta y de Jujuy,
la fruta y horticultura de Río Negro, la yerba mate y el té de Misiones. Tiene que producir una revolución exportadora. Para eso requiere un tipo de cambio alto. Esto se ha visto en la historia de los últimos 70 años, que Argentina tuvo ciclos de crecimiento de 4 años consecutivos. Durante esos 4 ciclos, 3, 4 años, con el mismo Kirchner se dio con Dualde antes, que cuando vos tenés un tipo de cambio alto, Dualde deja un cambio que estaba 1-1 a 4-1. En esa relación, Argentina tuvo un crecimiento sostenido del 8 al 9%. Lo tuvo con Frondizi, aquejado por los golpes militares, que lo resintieron. Lo tuvo con Krieger Bacena y lo tuvo en otras oportunidades. La convertibilidad fue mala para la Argentina porque fue una anestesia que sirvió para endeudarse y para mantener estable una economía. Le dio crecimiento, pero le dio endeudamiento. Argentina va a salir por la exportación y la importación. Hay que abrir la economía, poner un tipo de cambio alto y financiar el Estado a través de las retenciones. Y esto lo quiero aclarar bien. La retención actual que hay en el sector agropecuario es dañina, porque tiene un dólar oficial de 72 y recibe 45 pesos por lo que exporta. Yo estoy hablando de un dólar de 150 donde reciba el exportador 110. Entonces se financia el Estado argentino y en la importación tiene que haber una apertura seria para que no vaya esto a precios. Y las importaciones que se hagan solamente pueden ser permitidas para incorporar a la industria productiva argentina y no para traer juguetes o plástico desde China. Esto te lo sintetizo muy rápidamente porque te digo que necesitamos un día para hablar de esto. Hugo, un gustazo enorme, nos quedó corta la nota, los oyentes me escriben por privado, todos la verdad que contentos por haberlo sacado al aire, seguramente lo vamos a repetir, no sé si este año, pero a principio del año que viene para que podamos explayarnos un poco más, ya que tendremos a partir del lunes 2 horas. Le dejo un fuerte abrazo, gracias por este tiempo y un buen fin de semana. Gracias a vos y un abrazo grande a la mesa. Hugo Santilli en el aire de Rocky River, la tanda la pasaremos el lunes para cumplir, ¿vamos? ¿O sí? No, nos vamos. El lunes vamos a cumplir con los auspiciantes, hicimos Rocky River, las disculpas a mis compañeros, a veces uno se entusiasma, Hugo con fundamento también por ahí se extiende en la respuesta, pero nos dio demasiado gusto hacer la nota con el expresidente de River. Hicimos Rocky River el viernes por la noche con Juan Biela, con Gaby Velardes y con Mati Berdini. Escucho. No pidas perdón por hacer tu trabajo. Ahí está, muchas gracias. Operó técnicamente Matías Guillodes, 23 en punto, nos vamos. Llego a casa y voy a hacer un videíto porque quiero que River tome cartas en el asunto con la gente de seguridad que estuvo trabajando hoy a la mañana, a primera hora de la mañana. Que no pierdan el trabajo, pero que en River no trabajen más. Nos vamos, volvemos el lunes, acuérdense a las 8 de la noche. Chau, gracias.